buenas noches de nuevo y bienvenidos a esta segunda parte de la réplica del programa de este jueves 6 de julio, en el que, como bien he comentado en la anterior entrevista, pues hoy dedicamos el programa a dos candidatos, esta vez al Congreso de los Diputados. Evidentemente solo es un candidato o candidata, debido a que todavía nos quedan dos candidatos para el Senado, pero por motivo de agenda no han podido ser las entrevistas este jueves, así que hoy, pues en esta segunda parte, si bien hemos entrevistado en la primera parte a Dunia Al-Mansuri, candidata por CPM al Congreso, pues ahora le toca el turno a Javier Diego, que es candidato al Congreso también, pero por parte de Vox Melilla, así que le vamos a dar primero la bienvenida a Javier. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Paula. Pues nada, muy agradecido de que me hayáis invitado. La primera pregunta, y que se lo hago a todos los candidatos y candidatas, ¿cómo asume esta candidatura y aspirar a ser pues diputado por parte de Vox Melilla para el Congreso? Lo asumo, como es lógico, con mucha ilusión y intentando poder ser un digno representante de mi partido cuando llegue el momento. Quería preguntarle también si fue una sorpresa o si era algo evidente dentro del partido que desde la cúpula nacional pues al final ratificasen y lo eligiesen pues como aspirante, como candidato para el Congreso por Melilla. En principio, el proceso para la elección de los candidatos nace aquí en la ciudad, en el Comité Ejecutivo de la Ciudad Autónoma. Se llama CECA, no es en otros sitios, se llama CEP, el Comité Ejecutivo Provincial. Aquí es Comité Ejecutivo de la Ciudad Autónoma. Y bueno, pues el Comité Ejecutivo, que es el que tiene la palabra, la primera palabra, elige a los candidatos y los que considere más idóneos, capacitados y con experiencia, y una vez que sean elegidos por votación, mayoría, pues en mi caso fue mayoría, y eso se manda a Madrid para que Madrid lo ratifique. Una vez que lo ratifique Madrid, pues ya entra en juego toda la dinámica preparatoria y demás para ser el mejor candidato de la ciudad. En este sentido, también preguntarle, porque las candidaturas se supieron evidentemente después de los resultados de las municipales. Si no me equivoco, usted estaba tercero en la lista de las municipales. Al final Vox ha conseguido 2 escaños. No sé si al final, a raíz de esos resultados, también se eligen a los candidatos para que no coincida, pues por ejemplo, alguien electo en la Asamblea y que no coincida o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque bueno, las listas se confeccionan, principalmente las de las municipales, no es un solo candidato, son 25 más 3. Entonces, si llegara el caso que se hubiera elegido alguno de los primeros, como sería mi caso, en este caso no estoy en la Asamblea, ¿no? Pero si se hubiera dado el caso que yo estuviera en la Asamblea, que por muy poco no pude estar, y me hubieran elegido para el Congreso, pues aceptaría de igual manera que asistir, claro, y participar por Melilla, claro. Siempre es por Melilla, tanto como en las municipales como en las nacionales. Lo preguntaba en el sentido por esos resultados de las elecciones municipales, que al final pues no tuvo representación en la Asamblea. También en este sentido quería preguntarle pues si se hubiese tomado, por ejemplo, la misma decisión que tomó el Partido Popular con respecto a las candidatas Sofía Acedo e Isabel Moreno, de que al final, pues a pesar de que no se sabe todavía los resultados de las generales, pues han dejado ese escaño en la Asamblea. No sé si desde Vox hubiesen hecho lo mismo o no se lo hubiesen planteado igual. Bueno, yo considero que es una postura valiente. Hombre, dan por hecho que van a ganar, ¿no? Por eso creo que se habrán quitado de la Asamblea para ponerse en el Congreso. Eso habría que verlo en su día, quién va a ganar las elecciones y demás. Pero bueno, que si se diera el caso mi partido, ¿por qué no? Claro que sí. Sí. Lo importante es que vayan los mejores y más capacitados que puedan representar al partido tanto aquí o en el Congreso. Ya preguntarle, de cara más a nivel partido, de cara también a la campaña que todavía no ha comenzado, ¿qué preocupaciones tiene para Melilla? Por Melilla, más bien. Por Melilla tenemos muchas preocupaciones, principalmente el tema de la frontera. Es un tema recurrente que siempre nos está dando problemas. El tema de la sanidad, el tema de... por un momento, creo aquí...
son varios temas que los queremos tratar. Bueno, teniendo en cuenta las competencias estatales, sí, resumidamente. Bueno, sí, evidentemente, sanidad, educación, son temas nacionales, pero que desde el Congreso se puede hacer cosas para que cambien, ¿no? Y para que se tenga, por ejemplo, en la sanidad, que haya, que se dote de más personal sanitario, porque es que estamos deficitarios. Pero no solamente estamos hablando de médicos, especialistas, ni estamos hablando en general. Hace falta la sanidad que se refuerce más. Y es más, el tema del futuro hospital universitario, tenemos unas grandes dudas de que se pueda cubrir con todo lo que quieren abarcar, ¿no? Tenemos muchas dudas de que si no se está cubriendo con el propio comarcal, ¿qué va a ocurrir con el universitario? Habrá que traer un montón de gente, cosa que todavía está en el aire y no lo sabemos. Uh-huh. También, bueno, quería preguntarle, precisamente ya que ha mencionado la frontera, pues preguntarle en este sentido, porque es una de las preocupaciones en Melilla, y también de cara a esa aduana comercial, pues que no se ha reabierto en el caso de Melilla y no se ha abierto en el caso de Ceuta. ¿Qué postura tiene Vox al respecto? Y si consiguiese ese escaño, ¿qué es lo que reclamaría exactamente de cara a estas aduanas comerciales? Pues lo que no se está haciendo, una apertura de una aduana que sea recíproca, que bueno, no es obligatorio que tanto traigan aquí lo mismo o otra cosa, no, es una cosa recíproca, en cantidades económicas estamos hablando, ¿no? Que haya un equilibrio y que pueda entrar aquí material de Marruecos y que nosotros podamos enviar. Hay una cosa que me llama mucho la atención con respecto a esto, concretamente. Resulta que Marruecos sí puede exportar a la península y la península a Marruecos, pero de Marruecos a Melilla, y mejor dicho, de Marruecos a Melilla algo, régimen de viajeros y a nivel que le dé la gana Marruecos, siempre Marruecos, la palabra es, quien decide aquí las cosas es Marruecos, y a la inversa, de Melilla a Marruecos, ni un yogur, que es lo que siempre decimos nosotros, es una vergüenza, ¿no? O sea, estamos viendo cómo el gobierno español mantiene unos intercambios con el gobierno marroquí, donde se producen, pues eso, compras, ventas, un intercambio, sin embargo, y siempre perjudicando al campo español, a la agricultura española, porque los productos que importa España de Marruecos, no digo de calidad, pero como hayan sido tratados como fitosanitarios o no, de qué manera, que tenemos nuestras dudas de que se hagan las cosas como es debido. Sí, precisamente en este sentido, pues una de las justificaciones que mencionaba delegación del Gobierno en cuanto a ese retraso de la reapertura de la aduana comercial era las cuestiones sanitarias y la preparación en este sentido. Ya que lo ha mencionado, quería preguntarle por una valoración al respecto y en este sentido para Vox cómo debería hacerse adecuadamente. Ya me refiero pues en la frontera que separa Melilla de Benienzar. Adecuadamente, aquí no hay que hacer ninguna experiencia, ni piloto ni de ninguna clase, porque llevamos más de 50 años, no así en Ceuta, que no existía la aduana comercial, pero aquí llevamos un montón de años haciendo esto, hasta que en 2018 el señor rey de Marruecos y su gobierno principalmente decidieron, como un método más para asfixiar a la ciudad, cortar el tema de la aduana. La aduana, esto es el cuento de nunca acabar, mucho prometer, llevamos un año y pico y aquí no se ha visto ningún movimiento todavía, movimientos de pruebas pilotos, eso no sirve para nada, no hace falta que las pruebas pilotos. Ya se estuvo durante muchos años, hasta el 2018, con una aduana que funcionaba perfectamente. Que a lo mejor van a cambiarla al puerto y no donde debería estar. Bueno, eso ya es otra cuestión. También, de cara a este ámbito, quería preguntarle por valoraciones de los dos principales partidos políticos en España, Partido Popular y Partido Socialista. Empezamos por el Partido Popular, y es que pues en los últimos días ha habido declaraciones tanto de Alberto Núñez Feijóo como de la secretaria nacional de Interior de este partido en Ceuta. Precisamente fue ayer, Ana Belén Vázquez pues prometió que si el Partido Popular gobernaba en España, pues iban a exigir
la apertura de la aduana comercial en Ceuta, y entendemos, damos por hecho que también incluyen a Melilla, pero como lo comentó en Ceuta, pues se centró en Ceuta. Vamos a dar por hecho que también se refiere a la aduana comercial de Melilla, que sería reapertura. ¿Confía en que el Partido Popular, si gobernase, y posiblemente tendría que depender de Vox para gobernar a nivel nacional, cree que lo haría? ¿Lo intentaría y trabajaría en ello? Yo creo. Ya hemos tenido una experiencia con Rajoy, el presidente Rajoy, que prometió muchas cosas y no cumplió ni el 20% de lo que prometió, que iba a quitar la ley de la memoria histórica, que iba... Todas esas cosas no las hizo, ¿no? Esto como preámbulo. Evidentemente, el presidente Núñez Feijóo puede que lo haga, seguramente, pero si no es con el impulso. El presidente de Partido Popular por ahora. Bueno, también es verdad, es verdad. Como me ha dicho que íbamos a gobernar, ya estaba diciendo yo, el presidente Feijóo, con la ayuda del vicepresidente, digamos, es un decir, ¿no? Sí. El asunto es que evidentemente se podría hacer porque Vox se lo va a exigir en el gobierno. O sea, que lo vaya a hacer tengo mis dudas, estoy diciendo, porque por los antecedentes de la legislatura en la que estuvo Rajoy prometiendo 180 y tantos escaños, mayoría súper absoluta, y lo único que sí hay que reconocérselo, la economía, claro, todo lo que arruinó el antecesor socialista lo tuvo que arreglar el señor Feijóo, Rajoy. Y claro, yo me temo que si se repite la historia y volvemos a tener un gobierno del Partido Popular sin la anuencia de Vox, que se repita la historia, porque es que se repite. Tenemos ahora un país arruinado, estamos repartiendo lo que no tenemos, endeudándonos como nos estamos endeudando, y claro, el que llegue al gobierno va a tener una tarea muy ardua para sacar adelante al país, que lo ha dejado como unos zorros este gobierno. También, no tenemos mucho tiempo, sí quería preguntarle también por el Partido Socialista, por el actual aún gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez, quien negó este martes que se produjese un cambio de posición por parte de su gobierno con respecto al Sáhara y a las relaciones con Marruecos. Se lo pregunto porque al final esto puede repercutir en las dos ciudades autónomas. También conforme a esa carta, que parece ser que no se envió o no se sabe cómo se hizo, está esa incertidumbre también. También quería preguntarle entonces por esa gestión del actual gobierno central, y si volviese a gobernar Pedro Sánchez, si cree que, bueno, seguiría en la misma línea. El gobierno del mentiroso Sánchez ha dado unos bandazos tremendos en sus políticas. Hay que recordar que, bueno, para empezar dijo que no iba a estar con Podemos y se acostó con Podemos. Trajo al señor Gali porque tenía una enfermedad y lo metió en un hospital para que se curara, una cosa que dentro de lo que cabe pues se considera que está bien, ¿no? Al poco tiempo, bueno, claro, entre tanto se entera Marruecos, que aquí tenemos mucha gente, mucho espía en España de Marruecos. Marruecos se considera a España, pues ya incluso, ya Ceuta y Melilla, pues ya no digo el resto, ¿no? Bueno, pues se dio cuenta que estaba aquí el señor Gali, lo que hizo fue automáticamente meter presión, y eso que me ha comentado de la misiva, por la forma en que, yo no soy un experto, pero por la forma en que estaba redactada y como sorprendió de aquella manera y tal, las sospechas se inclinan a que el presidente se dejó llevar por lo que le dijo que tenía que hacer. Claro, todo como sospecha de que el programa Pegasus debió encontrar algo en los servicios secretos, dicen, algo en la agenda y en el teléfono del señor presidente del gobierno, y bueno, pues ahí todo eso está en el aire y con unas sospechas bastante fundadas.
Quería también preguntarle por otros asuntos, vamos a concluir esto aquí, porque también quería preguntarle en materia de empleo. Precisamente ayer pues valoró esos últimos datos del paro y comentó que llevarían, si consiguen representación, llevarían a las Cortes pues medidas de cara al empleo para mejorar este ámbito pues aquí en Melilla, pero no se concretó exactamente y resumidamente. ¿Qué medidas defiende Vox de cara al empleo? Los planes de empleo en sí mismos están demostrando que no sirven para nada, ¿no? Es hambre para hoy, es pan para hoy y hambre para mañana. El asunto está en que hay que buscar fórmulas para que, en lugar de estar 6 meses unas personas, que luego yo he comprobado que realmente están más tiempo sin hacer que haciendo. Hay ciertos planes de empleo que se les ve parados, sentados y en coche, dando vueltas por un lado. Eso el que está en la calle lo ve, el que está en la calle lo ve. Entonces, los planes de empleo, aparte es que no sirven para nada. Habría que fomentar más lo que es la formación profesional, fomentar, dar la posibilidad a los jóvenes que terminan sus estudios, porque se está marchando mucha gente, aquí no se queda, los jóvenes no se quedan. Entonces hay que buscar empleos para los jóvenes que estén enfocados en la formación profesional, por ejemplo, que es muy necesario. También, bueno, ha hablado de los jóvenes, no sé si también tienen otras medidas de cara un poco pues a esa población, a lo mejor que se queda en paro y que supera los 45 o 50 años, también claro, es una problemática, ya que ha hablado de los jóvenes, pero también preguntar por este sector de la población. Sí, claro, en cuanto los mayores a edad, le pregunto si tiene alguna Claro, sí. medida. Para los mayores con 25 años hay que buscarles y sobre todo hay una rama del ejército que terminan con esos años y ya no pueden continuar en el ejército, le dejan una pequeña paga, pero habría que fomentar, porque son personas que están cualificadas, han estado durante varios años trabajando para el Estado, sirviendo a los españoles, y tienen unas cualificaciones. Esas cualificaciones habría que enfocárselas y reservarles algunos puestos de trabajo para estos señores, que además están muy capacitados, porque no es lo mismo un chaval que sale con 20 años que un señor experimentado con 45 años, con toda la experiencia que tiene en la rama en la que está especializado, claro. En cuanto a empleo, continuamos con esto. Quería preguntarle también su posición conforme a la reforma laboral, que precisamente hace más de un año el Partido Popular en el Congreso pues votó en contra, salvo la equivocación de uno de sus diputados. Eso sí, ahora Alberto Núñez Feijóo dice que la mantendría ese tronco, como había dicho, y haría unas modificaciones, no sabemos cuáles serían exactamente, pero yo quería preguntarle, como posible socio Vox del Partido Popular, de cara a los resultados también que haya en las elecciones generales, ¿qué opina, qué postura tiene Vox? Porque también votó en contra de esa reforma laboral Vox. Claro, habrá que buscar la reforma laboral que sea más favorable, no lo que está ahora mismo, porque, por ejemplo... ¿Mantiene entonces la postura Vox de lo que votó hace más de un año, entonces? Sí, claro, hay que cambiarla, hay que buscar una reforma mejor. De hecho, porque esto es un engañabobos, ¿no? La reforma laboral está dando datos de gente que está trabajando y que a lo mejor en un mes ha trabajado en 7 sitios distintos o 7 veces y se contabiliza como si fueran 7 contratos, esos 7, de una misma persona. Ahí hay una trampa, están dando datos de trabajo, de afiliación, que son falsos, que no son los reales. ¿No confía entonces en esos datos de la bajada del paro? No, porque es cambiar de nombre y hacer lo mismo. O sea, es intentar maquillar lo que es el número de trabajadores. Eso es maquillarlo, están engañando. Y es imprecario, porque estamos hablando de que, bueno, sí es a gusto de cada uno, pero el asunto es que si a mí me contrata por 5 horas, un día, ya tengo un contrato de 5 horas. Ya me tiro 3 o 4 días sin trabajar y otro contrato. Son contratos buenos, indefinidos, como llaman ellos. Quería preguntar, entonces, ¿apoya la reforma laboral anterior a la que se aprobó? No, no es que apoye, es que habrá que buscar, habrá que consensuar
una reforma laboral con expertos que sepan, igual que la educación, que sepan hacer las cosas bien, que no esté metida la ideología por medio, que ese es el problema que hay en la educación, por ejemplo. También, bueno, vamos a ir concluyendo con respecto, pues, también de cara a que en las encuestas, pues, hablan de bloque de derechas y bloque de izquierdas, bloque de derechas, Partido Popular, que dependería de Vox si quisiera gobernar, según las encuestas también, que es lo que se estima, y al mismo tiempo, pues, en el bloque de izquierdas con Partido Socialista y Sumar. Ya se han visto, bueno, ya ha habido pactos en las municipales, pues, de Vox y Partido Popular. Desde Melilla, o sea, por parte del único diputado que tiene Melilla, si lo obtuviese Vox, por ejemplo, y usted al final pues consigue esa representación, ¿ve entonces que lo más factible sería un gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox? ¿Cuáles serían las principales condiciones? No, a ver, nosotros siempre tendemos la mano para realizar pactos que sean por el bien de España, para cambiar las políticas del Partido Socialista, de Sánchez y del Partido Socialista, que no dejan de ser Partido Socialista. Eso de querer llamar políticas sanchistas, no, son políticas del Partido Socialista. Hay que cambiarlas, claro, hay que buscar, si es necesario... ¿Pero a cuáles se refiere? A ver, quiero decir, nosotros tenemos una línea roja que es evitar que gobierne de nuevo la izquierda y los socialistas con los filoetarras, con los separatistas y demás. Esa es una línea que nosotros vamos a estar con ellos, jamás. Entonces, ¿qué alternativa nos queda? El Partido Popular, y al Partido Popular le queda nuestra alternativa. Somos partidos que hemos nacido, Vox es un partido que nació del Partido Popular. Vox nació del Partido Popular, eso hay que reconocerlo porque es así. Y la mayor parte de los votantes de Vox hemos votado al Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Popular en su día nos engañó y nos hizo creer que iba a hacer lo que debería hacer y no lo hizo. ¿A qué se refiere? Pues me refiero al gobierno del señor Rajoy, que luego además en la última fase no supo ser valiente y en lugar de dejar el asiento vacío tenía que haber cogido y haber hecho lo que se le... Aparte que también tuvo un problema con el PNV, que le pegó una puñalada trapera, ¿no? Los compromisos no los cumplió, pero bueno, nosotros tenemos las manos abiertas para que podamos conformar gobiernos estables y para acabar con las políticas anteriores. Con el Partido Popular, por supuesto. Refiere, sí, y ya vamos concluyendo. Cuando dice políticas anteriores, yo le voy a preguntar por una cosa muy concreta y debido pues a que ya se han conformado gobiernos en autonomías, en municipios, después de las elecciones municipales y autonómicas. PP y Vox, pues en algunos lugares pues ya han quitado banderas LGTBI, sí, han censurado obras de teatro. ¿Se refiere a suprimir, a eliminar esas políticas de cara a la cultura y a la diversidad? Bueno, le pregunto. Cultura... Eso han sido las primeras medidas que se han visto. Sí, claro, a ver, llamar cultura a eso, no. A ver, el tema de... En Vox hay muchos homosexuales y no se sienten bajo esa ideología LGTBI, bajo ningún concepto. Son homosexuales como heterosexuales, como padres, como madres, como musulmanes, como negros, como... Sí, pero yo le pregunto por las medidas en cuanto a leyes, en cuanto... Pues evidentemente lo que no queremos... Más que... A ver, es como... A nivel individual cada uno vota evidentemente claro, lo que quiere, pero yo hablo de las políticas. No, pues evidentemente sí. Nosotros no queremos, porque son chiringuitos donde lo que hace es gastarse millones y millones de euros para los chiringuitos, porque realmente lo que llega al final para las personas es mínimo. ¿Y por qué tiene que haber? Bueno, pues igual que hay porque claro, el mantra de que los homosexuales están siendo perseguidos y demás, eso ya se acabó. Eso era del siglo pasado en tal caso. Pero vamos a ver, pero como y en mujeres, claro que sí, pero si eso no quita que tenga que haber unas leyes específicas para ellos, porque se ha comprobado,
por ejemplo, con el tema de maltrato a las mujeres, se ha comprobado que por mucha ley que hayan sacado, sigue habiendo asesinatos. Eso tiene que hacerse más que con unas leyes y con montar chiringuitos. Eso hay que hacerse desde pequeñitos, en el colegio, pero no metiendo... También es verdad, claro, la educación. Sí, la educación es fundamental. Llevamos no sé cuántas leyes educativas y ninguna ha servido. Esta es, yo creo, que la peor de todas, porque ahora la excelencia, yo lo siento por la expresión, pero estamos fomentando con esta ley que la gente no tenga la capacidad y la excelencia que debería tener. ¿Para qué un chaval que dice, bueno, ¿para qué me voy a partir la cabeza yo estudiando si aquí mi amigo no da palo al agua y le aprueban? ¿A mí de qué me sirve? Si le van a dar el mismo título que a mí, se lo van a dar igual, independientemente que yo tenga más nota o no. Pero quiero decir, la excelencia hay que primarla y hay que ayudarla. No tenemos más tiempo, ya nos hemos derivado un poco al tema de educación, pero ya no tenemos más tiempo, entonces quería preguntarle precisamente por esas medidas concretas y le preguntaba pues por esas primeras políticas que se han visto en los pactos en autonomías y en municipios, pero ya no tenemos más tiempo, así que Javier Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí como candidato al Congreso por Vox Melilla, muchísimas gracias. Y ahora sí finalizamos el programa de este jueves a poquitas horas de que comience esa campaña electoral de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Ya a partir de la semana que viene, si tenemos invitados, ya sí podrían pedir ese voto. Así que aquí concluimos los programas de esta semana y les esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias y buenas noches.